cuando hacemos cold plunge, es agua fría. Ya lo hace mi hijo de 8 años y yo por primera vez lo hice como a los 44, 45 años. Imagínense las oportunidades y el mindset y mentalidad que van a tener ellos si lo están haciendo desde pequeños. Y ojo, no es forzado, al final es natural. Ellos están viendo a sus papás y están queriendo hacer y copiar lo que están haciendo sus papás. Todos los años pongo el objetivo de meta económica en utilidades de las empresas que tenemos con mi esposa. Entonces, por ejemplo, si la meta de utilidad es 100, este año nos quedamos a 80, nos quedamos a un 80%. Y lo que pasa es que lo más interesante que dice el libro, y no lo digo yo, es que 10X es más fácil que 2X. Lo que pasa es que todo empieza en cómo tú vas cambiando tu mindset. Bienvenidos a Money Coach, un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores, money coaches, y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Amigos, bienvenidos a Money Coach. ¿Cómo están empezando este 2026? Yo ya estoy muy entusiasmado, comenzando con metas claras, objetivos claros, bien medibles. Imprimí incluso a color mis metas de este año en mis 3 pilares, que es salud, relaciones y finanzas. Y las tengo impresas y pegadas en el vidrio en el espejo de mi baño, porque lo que quiero es estarla viendo todos los días, pero haberlas imprimido me ayuda a fortalecer y a energizar y a hacerlas jugosas, o sea, como a querer cumplirlas, y eso me tiene bien emocionado y entusiasmado. Pero el episodio de hoy es otro tema. Hoy vamos a hablar de 2025, más que todo. Muchos podrán decir fracasos y aprendizajes y logros, pero yo le llamo más aprendizajes y logros, porque la palabra fracasos a veces siento que es muy fuerte. Entonces, ¿qué aprendí de lo que no logré o de lo que en teoría, pues en lo que fracasé? Yo le digo más aprendizaje. ¿Y qué logros tuve? Y mucho de este podcast tiene que ver con experiencias de viajes. Yo viajo mucho tanto con mi esposa como con mi familia. Y para mí esas experiencias es lo más valioso, y eso es en el tema de económico, dinero, el privilegio más grande es tener esas experiencias con mi familia, y aparte son experiencias que según las prioridades que uno tiene. Como ustedes saben, yo tengo los 3 pilares, pero mi prioridad número 1 es mi salud, porque ya estando bien ya puedo estar bien para mi familia y para mis hijos. La segunda es mi familia y la tercera son las finanzas. Entonces, ¿qué dice eso? Que por eso los viajes fueron mucho en la parte de objetivos y metas, y les quiero contar un poquito de esas experiencias, tanto positivas como negativas, para que pues puedan conocer un poquito más de en lo que me fue bien y en qué me fue mal y me pudo haber ido mejor, pero qué voy a utilizar yo con esa información para mejorar. Porque eso es el tema del fracaso o el aprendizaje, es cómo lo utilizamos para una mejora. Entonces, vamos a empezar con las experiencias que me marcaron, ¿va? Entre las primeras experiencias, vamos a empezar más o menos en mayo. Me fui a Bariloche. Bariloche es en Argentina. En esa época había frío, pero ya no había nieve, no era época no era época de esquiar. Pero nos fuimos a un hotel precioso. Como les he contado, estoy en una organización de emprendedores que se llama Entrepreneurs Organization, y esa es la de Latinoamérica, donde llega gente de todas partes de Latinoamérica, incluso hay gringos, hay europeos también, pero es una experiencia de mucha conexión y relación. Tal vez ahí el mayor aprendizaje, les diría, de esa conexión, es que con mi esposa ya nos volvimos unos líderes en ese grupo. ¿Cómo nos ganamos ese liderazgo? Por medio del ejemplo y por la parte humana. ¿En qué sentido el ejemplo? La mayoría de gente, yo les diría, de los que van, son más o menos 150 miembros.
en las mañanas solo veías a 2 o a 3 en el gimnasio y Gisela y yo eran uno de esos. Otros los que se acuestan temprano, otros que éramos de los que no toman. Entonces, muchos cenaban, se iban a parrandear y nosotros nos íbamos a descansar. Otro también las experiencias. Lógicamente a mí el tema de Shark Tank como que me exponenció mi imagen y eso ya lo conoce y eso también te da mucho liderazgo y ejemplo. Y eso es importante para seguir siendo un líder ejemplar ante a otros empresarios de muy alto nivel que les ha ido muy bien financieramente. Entonces les pongo un ejemplo. Fuimos en esos como, no era un río y no era como rafting, sino íbamos en grupos, era alegre, no era extremo, pero a Gisela y a mí nos pusieron hasta atrás como los remadores. ¿Por qué? Los fuertes, los deportistas, los líderes en ese sentido. Entonces nos ganamos ese liderazgo natural. Tal vez la experiencia más bonito no es lo mismo ser líder de cualquier persona, sino ser líder de líderes, porque ellos son líderes y dueños de sus empresas y poder ganarse ese respeto naturalmente y ese liderazgo hasta a ese nivel de personas es un sentimiento muy bonito. Entonces fue una experiencia extraordinaria, aparte Bariloche precioso, se los recomiendo. Ese fue uno de los viajes bonitos que nos impactaron. Luego en junio, con mi foro de EO de esta misma organización nos fuimos a Bacalar, que está en México, al sur de Cancún, más o menos como 3 horas al sur. Es muy tranquilo, muy bonito y la verdad que conviví muy bonito. Hay experiencias con mis foros, somos 6 empresarios, muy conectados, no competimos entre nosotros, nos jalamos. Ese es el grupo que yo siempre les recomiendo de dónde están tus entornos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no tomo y ellos, hay uno que toma más, hay uno que casi no toma, hay otro así, pero nos respetamos y nos empujamos a ser mejores y no nos estamos jalando, al contrario, nos estamos impulsando. Yo también ahí estoy siendo un líder en el sentido de ser el ejemplo de cómo el no tomar, hacer ejercicio y eso me está dando abundancia de energía. Pero tal vez ahí el mensaje más bonito que me impactó es que agarré un taxi. Y en ese taxi iba y en eso solo se voltea el chofer en Bacalar. Muchos ni han oído Bacalar y me dice, mire, disculpe, usted es Tiburón. Entonces me quedé un poquito choqueado y así como que no lo realicé a un principio. Sí, entonces le dije, sí, yo soy uno de los inversionistas Tiburón de Shark Tank Guatemala. Pero me dio la curiosidad, ¿y cómo me viste? Ah, sí, lo vi en social media hace como 2, 3 semanas. Entonces yo lo primero realizando es cómo le llegó ese mensaje de social media como Shark, cómo me pudo haber reconocido en ese lugar. Y yo dije, tal vez el algoritmo de mi celular tiró que estoy, no sé, pensé de todo. Pero de ahí me di cuenta que no hizo sentido porque él me había visto 2 o 3 semanas antes de yo llegar ahí donde no había una relación de eso. Pero eso me impactó muy bonito porque dije, puchica, ya me están conociendo y reconociendo fuera de Guatemala. Entonces me abrió mucho la mente. Luego en ese mismo viaje de Bacalar, agarré el Tren Maya, 3 horas al norte, antes de Cancún, en el Hotel Barceló, y fuimos con mi esposa y nos juntamos con una pareja de amigos australianos en el Hotel Barceló, donde no sé si han oído de Joe Dispenza. Joe Dispenza es alguien que se enfoca mucho en la mente, en la energía y su práctica muy común es la meditación. O sea, si ustedes ven un Tony Robbins, él es mucho de energía, de brincar, de positivismo, de esa motivación. Joe Dispenza es más de relajamiento, de cómo relajar la mente. ¿Qué experiencia tuve ahí? Que yo nunca había meditado más de 15 minutos en un día, incluso 15 minutos me costaban, a parar el sábado, 6 días después haciendo una meditación de 5 horas, que no sentí las 5 horas. Y les cuento cuál fue la experiencia. Uno fue el lunes, el primer día, hicimos una meditación como de 1 hora y cuarto en la mañana y como de 1 hora y cuarto en la tarde, y las sentí eternas, me sentí incómodo, me movía, me costó mucho. Pero lo interesante es cómo al final en el sábado, al 6º día, hice esa meditación de 5 horas y me costó menos que esa hora del lunes. Entonces también ahí el mensaje es como la práctica y el enfoque
te da esa percepción y el poder de la mente, ¿va? Uno a veces, yo decía 15 minutos meditar es mucho, puchica, y en un momento hice 5 horas. ¿Cuántas veces más es eso que 15 minutos? Pero el cuerpo y la mente se acostumbran. ¿Qué aprendizaje estuve en Joe Dispenza? Honestamente no me encantó y les digo por qué. Yo me considero una persona muy creativa, con ideas de estrategias de cómo impulsar, de cómo hacer las cosas. Y después de esas meditaciones estuve casi 3 semanas con la mente en blanco. Quería pensar en algo, en creatividad, y no se me ocurría nada. Y me asusté un poco, ¿verdad? Luego me hizo sentido en que dije, nunca lo había hecho, hacerlo durante una semana tantas horas, de plano sí me limpió completamente y con el tiempo me empezó a regresar esa creatividad. Eso sí, lo que les digo es que sí, el nivel de estrés, la meditación, muy interesante. Nos pasaron un video, no sé en qué parte del mundo, de iba un señor en un carro, porque nosotros nos pusieron a meditar en la playa un par de veces. Y en la playa éramos, no sé, 1,000, 2,000 personas, y ya te imaginas parados así con unos audífonos viendo hacia el mar. Cualquiera que no sabe te ve y dice, puchica, ¿y esa secta de locos qué está haciendo? Y nos pasaron un video de algo similar en otros países, y sí me imagino, la gente se va a imaginar de que es una locura. Pero muy bonita esa experiencia que hicimos en la playa. Yo creo que es algo que si quieres como cambiar tu ritmo de vida, tal vez bajar tu ritmo. La mayoría de personas un estilo muy bohemio, muy relajado. Creo que fue una experiencia, no la que algo yo repetiría, pero para ti tal vez te podría servir. Luego, en ese mismo viaje con este grupo de amigos australianos, una pareja, nos fuimos un par de noches a Cancún a convivir, cenar, platicar, hablar de los hijos. Linda la experiencia, buenos amigos que tenemos pensados en un par de años ir a visitarlos a Australia porque está del otro lado del mundo. Bueno, luego, otra anécdota de este viaje es que saliendo para Bacalar en el aeropuerto, saco mi pasaporte y ya no tenía espacio para los sellos y el señor me empezó a dar un problema de que no podía salir. La cosa es que al final me dejó salir, pero luego aterrizamos en Belice. Y en Belice me advirtieron que era la última vez, porque si no ya no podía pasar. En Belice tuvimos que pasar la frontera caminando para agarrar en México un bus que nos llevara a Bacalar. Y en México también me retuvieron y no me querían dejar pasar. Al final tuve que pagar una multa y me dejaron pasar, pero fue una experiencia un poco incómoda porque mis otros 5 amigos, pues ahí yo los andaba deteniendo y dije, de repente ya no voy a poder pasar, qué problema, pero si ya tenés el pasaporte lleno, anda a sacar uno nuevo con hojas en blanco para que no te dé problema. Bueno, luego, en julio, ahí sí lo hablo muy claro, es la experiencia de la economía. Este podcast yo lo empecé por el tema del dinero. Entonces mucha gente, el dinero sí es importante. O sea, no estés luchando que no es importante porque te da salud, te da experiencias, te da felicidad. Ya también lo he mencionado, hasta cierto punto te da felicidad. Ya después, aunque ganes más, no te va a hacer más feliz, pero sí hay que trabajar para las metas, para conseguir el dinero, porque nosotros en julio llevo a mis hijos a una academia que se llama Limitless en Florida, donde estuvieron 2 semanas jugando tenis con niños de otro nivel profesional. Lo que me encantó ahí, la experiencia, fue que muchos de ellos estaban en homeschool y mi hijo grande ya me había estado pidiendo homeschool, lo cual yo lo había condicionado a que sus notas estuvieran arriba de 85, que lo hiciera por 1 año en el colegio normal, y si cumplía eso y veíamos su disciplina en tenis, le íbamos a dar la oportunidad de homeschool. Hoy está en homeschool, hasta ahorita la experiencia ha sido muy buena, pero ahí la experiencia fue que hay muchos que estaban en un homeschool especializado para deportistas, entonces es aún más flexible. ¿Qué diferencia hay? Que lo que saben es que ellos, como están entrenando 5 o 6 horas diarias, aparte tienen torneos todo el año, tienen que viajar, entonces el colegio es más flexible con ellos para sus exámenes y su agenda y sus horarios. Y ese era para deportistas y al final a ese fue lo que lo inscribimos. Y lo más interesante es que ese homeschool es más barato que el colegio que le pagaba yo aquí en Guatemala. Entonces no necesariamente tiene que ser una decisión económica más cara.
Entonces esa experiencia para ellos de poder darles eso, les abre su mente, compiten con otro nivel de deportistas y eso los ayuda a crecer y a ser más competitivos. Luego, en agosto me invitaron a Monterrey. Un amigo de la Organización de Emprendedores me invitó a Monterrey, que es al norte de México, para dar una charla a otros emprendedores sobre mi experiencia en los 3 pilares del éxito: salud, finanzas, relaciones, donde me compraron libros todas las personas que estuvieron ahí. Les hice una dedicatoria, presenté cómo he logrado, qué es para mí el éxito y cómo lo he logrado en esos 3 pilares. Creo que fue muy inspiracional, pero lo bonito es de que me hayan invitado de una ciudad como Monterrey. Monterrey es de las ciudades económicas más fuertes de México, ¿verdad? Está Guadalajara, está Monterrey, está el DF. Entonces hay mucha, y que me están invitando empresarios exitosos, también fue algo que me ayudó a fortalecer ese autoestima y seguridad de que no te están invitando de un pueblo pequeño, sino te están invitando de personas ya que han logrado muchas cosas y están viendo algo en ti que admiran. Entonces, eso trabaja mucho también en tu seguridad y autoestima. Entonces, esa fue la experiencia linda en Monterrey. Aparte de esta organización de Latinoamérica de emprendedores que les digo, muchos son de Monterrey. Nos hicieron una cena la primera noche con Gisela, nos trataron re bien. Al día siguiente del evento tuvimos otra cena, todos llegaron, esa amabilidad, la verdad que muy agradecido y mucha conexión de ese viaje. Y lo bonito, todo pagado también, ¿verdad? Bueno, de ahí, en el tema de presupuesto, porque viajar sí es caro. Por ejemplo, en septiembre hicimos un viaje diferente. Este sí es un aprendizaje muy bonito. Hicimos un viaje diferente con mi familia. Iba mi esposa y mis 2 hijos. Nos fuimos a Costa Rica, a un hotel que se llama El Silencio. Está como a 1 hora, hora y media de San José, Costa Rica. Agarramos un carro. La experiencia es agarren un buen carro porque hay unas bajadonas y en la llegada se nos estaban yendo los frenos. Ya andaba yo bien nervioso, el clima estaba feo. Y vas con tu familia, decís aquí se van a ir los frenos, complicadísimo. Entonces, como eran subidas y bajadas, pero las bajadas muy fuertes, en el regreso el aprendizaje fue, aunque sea automático, pues llevaba comprimiendo el carro, aunque iba forzando más el motor, pero eso ayudaba a que los frenos no se calentaran. Pero les diría, tal vez lo más bonito de esa experiencia fue, uno es de que era en el bosque. Entonces eran casitas como cabañas bien bonitas, modernas en el bosque. Un servicio espectacular, la comida deliciosa. Había un río que pasaba abajo, todos los días llovía. Hicimos rafting por primera vez con mi esposa Gisela y mis hijos. Y eso tal vez es la experiencia más bonita, que tus hijos, por ejemplo los míos de 12 y 8 años, en ese momento estaban experimentando algo que sus papás están experimentando a sus 47 y 37 años. Ahorita tengo 48, pero ahí tenía 47. Entonces, por eso les digo que denle esas experiencias a sus hijos, como cuando hacemos cold plunge, es agua fría. Ya lo hace mi hijo de 8 años y yo por primera vez lo hice como a los 44, 45 años. Imagínense las oportunidades y el mindset y mentalidad que van a tener ellos si lo están haciendo desde pequeños. Y ojo, no es forzado, al final es natural. Ellos están viendo a sus papás y están queriendo hacer y copiar lo que están haciendo sus papás. Pero esa experiencia, lo que más me impresionó fue mi hijo de 8 años, que de chiquito era bien miedosito en todo y se subió al rafting, que no era nada suave. Íbamos, por supuesto, con un guía, pero era fuerte y ahí iba adelante y no se asustó y siguió. Una experiencia linda. Ahí vamos a subir unas fotos que tengo ahí de ese viaje. Otra experiencia fue que es primera vez que quedamos con mi esposa de cero tecnología. Entonces nos fuimos 2 noches, entonces estuvimos básicamente 3 días sin tecnología, que es celular, ¿verdad? 0 Instagram, 0 WhatsApp, 0 llamadas, nada. Y nos unió un montón, nos conectó, juegos de mesa, hicimos juegos de mesa en la noche.
Fuimos a unas cataratas, pues estaban fríísimas, estaban a 14 Celsius, delicioso. Vamos a ver si logro subir aquí algunas imágenes de ese viaje espectacular. Pero lo que les quiero decir, en temas de presupuestos, fueron más o menos como unos $5,000 el presupuesto, pero algo de mucho lujo, buen servicio, comimos bien, una experiencia espectacular. Esto le estoy diciendo que incluyendo el rafting. Entonces, así como mucha gente puede gastar mucho dinero, lo que aprendí yo, que ya había hecho viajes hasta 4 o 5 veces más caro que este y no me los disfruté igual que este. Entonces, ¿qué nos ayudó? ¿Qué fue el aprendizaje? A decir, la decisión no es a dónde vas, sino es con qué plan vas y qué experiencia vas a tener. ¿Y qué pasa? Que uno se puede gastar $15,000, $20,000 o saber ni cuánto en un viaje espectacular, pero si pasas el viaje todo el tiempo conectado en el celular, al igual que tus hijos en el iPad y todo, no hay esa conexión y no te lo estás disfrutando, entonces es un desperdicio. Entonces, el objetivo de quitarse la tecnología y eso, yo creo que es un valor agregado para que lo pruebes, y eso fue lo que nos encantó de ese viaje a Costa Rica. Luego, en octubre, fuimos al UPW de Tony Robbins, que es Unleash the Power Within, pero lo hicimos estratégicamente para llevar a nuestro hijo Ian. Él está, como les cuento, está en homeschool, entrena 6 horas diarias de tenis, lleva su régimen de alimentación, sueña jugar el Wimbledon, ahorita se va a ir a Coteca en Costa Rica a una competencia, entonces está en ese ritmo muy competitivo y como en las finanzas, como en la familia, pero sobre todo también en el deporte, hay 3 cosas bien importantes que hay que fortalecer. En el tenis, hoy lo hablaba en el almuerzo con mi hijo, uno es la técnica, o sea, tener una buena técnica que es pura práctica. Ustedes pueden oír a un Tiger Woods y a toda esta gente que realmente tiene que practicar por años para perfeccionar esa técnica. Luego, de segundo, está la parte psicológica, que es aprender a perder, a tener esas derrotas, a pasar esos miedos, a sobrepasar todos esos obstáculos. Y la tercera es la parte física. Si tú estás en una buena condición física, te vas a frustrar menos, porque si estás en un partido y ya antes en el segundo set ya estás tronado, eso la mente te la va a destrozar. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque en el UPW se trabaja la energía y la psicología. Y lo que más me gustó es que es muy pesado, son 4 días. De esos 4 días empieza uno a las 9 de la mañana y termina uno medianoche o 2 de la mañana. La primera noche a las 2 de la mañana terminamos caminando en fuego. La experiencia fue, lógicamente mi esposa y yo estábamos muy enfocados en nuestro hijo, pero realmente también esta es 5ª o 6ª vez que lo hacemos con Gisela, y yo caminando en fuego ya era 3ª vez que lo hacía. Entonces me confié y en esa caminada en fuego me quemé los pies, y esa fue la experiencia. La experiencia fue que pasé un mes que no podía correr, que me ardían los pies, me quedaron ampollas, no me acuerdo si subí fotos o no, pero se me veían horribles los pies y bastante incómodo. ¿Y cuál fue el aprendizaje? El poder de la mente. ¿Por qué la primera y segunda vez no me fue como esta tercera? Es porque en esta me confié y andaba más enfocado en mi hijo, en que yo ya lo había hecho, y por último que en la fila que pasamos estaba Tony Robbins, entonces nos hablaba en el oído antes de pasar y estaba más yo enfocado en qué me iba a decir que estar en el fuego. Entonces, en este tema del fuego, al igual que el agua fría y eso hablamos, es mucho de cómo pones tu mente en un enfoque de fortaleza, y esa fisiología hace que uno pueda caminar pero que no se te quemen los pies. La razón científica no la sé. Lo que sí sé es que sí funciona, porque por eso ahorita me chamusqué los pies. Entonces, experiencia, y agradecido que eso no le pasó a mi hijo, porque se hubiera quedado un mes sin jugar tenis. Entonces, esa experiencia de Tony Robbins me gustó, que la haya podido vivir. Ian era medianoche y quería seguir, o sea, en todo momento estuvo ahí presente, tomaba nota de las cosas. Espectacular, lo mejor que creo que le pudimos dar a nuestro hijo. Luego en noviembre, eso lo voy a hablar un poquito en los otros aprendizajes, pero en noviembre grabamos Shark Tank. Lógicamente uno se prepara mentalmente para Shark Tank, practica números, todo eso para llegar y poder darle ese valor al emprendedor
si uno invierte en él. Entonces ese fue también un tema y es una semana bastante cansada y estresada. Entonces nos fuimos después nos fuimos después a Orlando y ahí pasé mi cumpleaños, el mejor cumpleaños que he vivido, lleno de energía, amor. Al final solo con el amor de la familia yo creo que basta, no necesito uno más externo. Entonces fue una bonita experiencia. Y por último, en diciembre, ahorita nos fuimos en diciembre a Montreal. Íbamos a ir a Japón, pero ahí sí por dejar a última hora, cuando empezamos a ver los boletos, cada boleto estaba en $4,000. Entonces ahí cambiaron los planes y me recordé yo que a Montreal desde hace poco hay un vuelo directo en Air Canada, nos salió en $650 cada boleto. Incluso subimos a business class por $150 más que por persona, nos salió re bien y nos fuimos muy cómodos. La experiencia linda. Ya mi hijo había esquiado una vez, otra experiencia que a mí me encanta esquiar y aprendí ya grande. Recibieron sus clases y ya bajé en una verde con él. Yo me animé a bajar 2 veces en la negra. Ya había esquiado anteriormente, no soy un experto, pero a veces eso es parte de los retos que uno se avienta a riesgos que no sé si uno debería estar haciendo, pero me fue bien, gracias a Dios. La vez pasada no me fue bien porque sí me metí un buen golpe. Pero haber bajado con mi hijo fue espectacular. La experiencia negativa de este viaje es que no estimamos bien cuando compramos que iba a estar tan frío. Y eran días de menos 20 grados Celsius. Era un frío fuertísimo del que no estamos acostumbrados y tanto mi esposa como mis 2 hijos vinieron enfermos. A mí se me bajaron un poquito las defensas, pero no me enfermé. Pero eso sí les puedo decir, Montreal, precioso. Fuimos a Quebec también. La gente muy amable. Y también les puedo decir de que es más económico ir a Montreal y Quebec que ir a Miami. ¿Por qué? Porque el boleto va a salir casi igual, ¿va? En cierto sentido. Y los gastos, la comida y todo es más barato. Miami está muy caro, allá era mucho más económico. Tampoco era barato, pero sí más económico. Entonces, en presupuesto, una experiencia diferente, bonita, y ver nieve, y ahí están los niños, te puede salir más barata que ir un viaje a Miami o a Orlando. Luego, la última experiencia de viajes fue ahorita en enero, que regresamos, que fuimos con mi esposa a Houston a hacernos unos exámenes médicos. Como les digo, los 3 pilares, salud es prioridad. Y si en algo invertimos es en salud, no solo gimnasio, alimentación, entre otras cosas, sino también nos fuimos a hacer unos exámenes preventivos caros. Pero si quieres ver algo, esos los hacemos aquí normalmente en Tecniscan o en alguna de estas empresas. Te pueden salir en más o menos 5,000 quetzales. Pero la salud, ¿qué precio tiene? Ahí ya te sale diagnóstico, cómo está tu corazón, cómo está tu hígado, cómo están tus riñones. En este examen que nos hicimos ahorita en Houston, que fue un poco más caro, no nos han dado los resultados, pero la idea es ver cómo está nuestra disposición a las 4 enfermedades que son las más mortales y peligrosas, que es la demencia, el Alzheimer, que es cuando se le empieza a olvidar a la gente grande las cosas. De ahí el corazón y cáncer, ¿verdad? Entonces, es un scan MRI que me hicieron 1 hora. Tal vez o experiencia que no me gustó es que no me decían la verdad de cuánto tiempo faltaba. En un momento, porque ahí no te puedes mover, porque te están escaneando y yo ya sentía calor. Pero en un momento me dice la señorita, faltan 18 minutos. Y me quedé yo, pucha, pues, si es 1 hora y llevo como 20, no me cuadra. Luego, después de esos 18 minutos, pasaron como 15 más y nos dice faltan 14 minutos. Ahí dije yo, ahí sí ya está. Y así la sentí. Eso sí no me gustó. Tal vez lo hacen porque la gente al final siente que va más rápido el tiempo, pero alguien que como soy numérico, no me cuadra y me generaba desconfianza. Pero bueno, lo chilero es de que hasta podía estar viendo una película de Netflix. Estaba viendo una ahí no me acuerdo ahorita el actor, pero vi una película ahí en Netflix que te entretiene para mientras. Entonces esos resultados me van a decir predisposición y les voy a decir por qué son importantes. Porque, por ejemplo, ahí te pueden decir, por ejemplo, Chris Hemsworth, que es el actor, y se hizo uno de esos exámenes y le salió que él tenía
no sé qué porcentaje más de probabilidad de promedio que la gente de padecer de Alzheimer. Entonces, ¿qué hace eso? Lógicamente te preocupas, pero tomas acción. Entonces, ¿qué? ¿Cómo hacer ciertos ejercicios de mente o cambiar hábitos, etcétera? Igual te puede salir con el cáncer. Entonces, te ayuda a tomar acción ya preveyendo de que te puede pasar algo. Ya si no te sale nada, no quiere decir, va, entonces me voy a descuidar, pero también te da paz. Entonces, lo que pasa es que no solo es el gasto económico, sino mucha gente prefiere no saber, pero preferir no saber es mejor que saber. Saber te deja tomar acción con algo. No saber es que después de repente te agarre y ya estés en un cáncer stage 4, ¿verdad? O etapa 4, que ya sería muy complicado. Entonces, muy contento vine de esos exámenes, tranquilo, pues lógicamente faltan los resultados, pero todos los años nos hacemos esos exámenes, incluso con una empresa que se llama Lifeforce, los hacemos cada 3 meses, que nos hacen exámenes de sangre y nos sale ahí más o menos cómo está nuestra salud y qué suplementos tenemos que mejorar y todo para mejorar, ya sea vitamina B, multivitamina, methylation, hay un montón. Hice un programa con todos los suplementos que yo tomo, pero te sale un poquito de esos resultados. A mí, aprendizajes que lo voy a mencionar ahorita más adelante fue que el hecho de que yo la meta que tuve en el 2025 era llegar a 6% de grasa y como nunca había llegado a eso, me aferré mucho y estuve mucho tiempo en déficit calórico y eso me pegó en la testosterona y me afectó mis niveles de testosterona. Y eso es lo que me ha costado recuperar y la testosterona es lo que hace que te dé energía, que duermas mejor, que tu estado de ánimo esté mejor. Pero ya lo detecté, entonces ahorita estoy tomando acción para mejorar esa parte. Entonces salí muy bien en todos los exámenes excepto la testosterona, pero lo que les digo, comienza uno a tomar acción con eso. Entonces, les recomiendo hacerse exámenes por lo menos anuales preventivos, ¿verdad? Esos son un poquito las experiencias de los viajes. Vieron mucho, pero tanto aprendizaje que hay en los viajes. O sea, aquí si yo se lo resumo rápido, Bariloche, el liderazgo que hemos agarrado con mi esposa a través del ejemplo. Bacalar, que un taxista me reconoció como Shark en un lugar que no relaciona a Guatemala con el lugar. Joe Dispenza, que la meditación de meditar 15 minutos a llegar a meditar 5 horas y sentirlo normal. La experiencia de estar con estos amigos australianos, perfecta. Lo de Miami, luego de darle la oportunidad a tus hijos a ir a jugar con niños de otro nivel. En Monterrey, que una ciudad y empresarios de alta élite y con mucho éxito te inviten a darles a ellos una charla de éxito y liderazgo. Lo de Costa Rica, cómo desconectarse de la tecnología. Al desconectarse de la tecnología nos ayudó a conectarnos, el presupuesto nos salió mucho menos de lo que esperábamos y la experiencia fue formidable. Luego el UPW con mi hijo, ese trabajo psicológico, caminar en fuego, cómo hay que enfocarse, no dar ¿cómo se dice? No tomar de seguro las cosas, por eso me quemé los pies y me afectó un mes, o sea, el aprendizaje del enfoque. Luego en el viaje a Orlando, en que la familia es prioridad sí o sí, que es lo que llena y fue el cumpleaños más lindo que he pasado. En Canadá, la experiencia de esquiar con mis hijos, de experimentar un frío extremo, que también es un reto. Y en Houston, estos exámenes nuevos de salud, que todavía faltan los resultados, pero ya la experiencia de saber que tengo que mejorar en mi testosterona y en cada quien en su parte médica. Entonces, estos son los aprendizajes rápidos, resumidos de lo que ya les platiqué. Y ahorita en el bloque 2 les voy a hablar un poco de aprendizajes generales y logros. Va, entonces, por ejemplo, acá empecemos con dinero y empresas. Va. En objetivo, yo tengo todos los años pongo el objetivo de meta económica en utilidades de las empresas que tenemos con mi esposa. Entonces, por ejemplo, si la meta de utilidad es 100, este año nos quedamos a 80, nos quedamos a un 80%. ¿Qué fue el aprendizaje? Primero, años atrás, creo que todavía estaría de mal humor porque estaba muy aferrado a las metas. Pero ahí les voy a adelantar después de los libros que se los voy a mencionar ahí. Uno que se llama The Gain in the Gap, que dice que uno debe
de ver para atrás y decir todo lo que has avanzado en lugar de lo que no has logrado. Entonces yo, por ejemplo, si yo veo este resultado 80%, lógicamente no es lo ideal porque no le pegué a la meta. Pero en 2 años, cómo he transformado mi matrimonio, cómo dejé el licor, dejé el desvelo, mejoré el ejercicio, llegué a mi porcentaje de grasa pues el idóneo, cómo también he empoderado a mis líderes y salí de la operación. Entonces, eso es The Game, es apreciar todo lo que has logrado, aunque no lograste ese objetivo que te habías trazado, pero también aprender por qué no llegaste. ¿Y por qué no llegué al 100? Lógicamente no fue tema de equipo, fue tal vez su responsabilidad de líder, que soy yo, es que estimaba que nuestras inversiones de inversionistas iban a ser más altas y en un momento no llegaron a lo que nosotros estábamos estimando y eso nos pegó un poco en los ingresos y eso nos afectó un poco la utilidad. Pero el aprendizaje es como uno hace un presupuesto y proyectar un poquito más exacto. En presupuesto familiar, que también es una financiera y que esa se la recomiendo, es todos los meses con mi asistente, antes lo hacía yo, ahora me ayuda mi asistente, vemos nuestro presupuesto. Entonces teníamos un presupuesto de gastos del año y eso lo dividimos en 12 meses. Entonces igual, si el presupuesto era 100, me quedé en 105, pero ahí es a la inversa del otro, porque 105 es que gasté 5% de más. ¿Cuál fue el aprendizaje? Fue que se proyectó mal el hecho de que nos cambiamos de casa y la inversión en el cambio de casa fue más alta de lo que esperaba. ¿Por qué? Porque había que comprar muebles, remodelar, pintar, incluso compramos un cold plunge, entonces cosas que no estimamos. Entonces nos quedamos entre 5 a 10% arriba del presupuesto. No es grave, pero lógicamente lo ideal en un presupuesto de gastos, que es el que te recomiendo, es quedarte abajo de lo que tú habías proyectado, ¿verdad? Luego en libros voy a poner aquí la lista de los 28 libros que leí y les voy a contar cuál fue el mayor aprendizaje de esto. El mayor aprendizaje fue que más o menos septiembre, les diría yo, iba a un ritmo donde yo ya decía, bueno, mi meta son 26 libros y a como voy a ir terminando en 23, sí mucho. Y terminé en 28. ¿Por qué terminé en 28? Aquí es un aprendizaje de logro. Fue porque tengo un amigo que lo he entrevistado 2 veces y le recomiendo el podcast que se llama Philip Wilson y él durante varios años ha leído más de 50 libros al año. Es un montón. Entonces, con él almorzamos una vez al mes y cuando me contó de cómo iba, que ya había pasado los 50 libros y en el podcast menciona que en un momento hasta se quemó después de incluso leyó mi libro que le gustó mucho. Solo salir de ese almuerzo me cambió el chip de la mente y dije, ¿cómo va a ser que está leyendo de 50 y yo con 23 ando llorando? Y aunque 23 también es bastante, porque acuérdense que esas metas son internas, cada quien, yo tengo un cuate que es excelente empresario y su meta son 10 libros, no por eso es de que la mía esté mejor, cada quien tiene sus metas en diferentes y son contra uno. Pero eso me cambió el chip y lo que pasó fue que empecé a leer en vez de 25 o 20 hojas diarias, estaba leyendo 40, 50 desde septiembre. Y en lugar de llegar a la meta, la sobrepasé y terminé en 28. Este año me iba a poner algo arriba de 50, pero también fui realista y dije, ¿cuál es el objetivo de la meta? El objetivo de la meta es aprender, disfrutármelos y sí tener un control y medición de que lo puedo cumplir. Pero sí me di cuenta por qué Philip puede leer más de 50 y por qué yo también podría. Pero eso no quiere decir de que tenga la misma captación o tenga la misma retención que él. Es como que venga yo vea que alguien que es maratonista corre 2 horas diarias, entonces digo yo voy a correr 2 horas diarias. Para llegar a eso necesito un proceso de ir mejorando y subiendo. Entonces al final decidí no poner arriba de 50, pero me puse este año una meta de 36 libros, que también es alta. Si tú la ves de 26 que tenía a 36, es casi 40 y pico % de incremento, es bastante.
pero ahora me estoy disfrutando mucho las lecturas. Entonces aquí les voy a agregar la lista de los 28 libros que leí, pero les voy a hablar de los 3 que más me impactaron. De esos 3, uno lo estoy leyendo ahorita, entonces por eso no aparece en esta lista, pero son los 3 libros de Dan Sullivan y les voy a decir por qué fueron los que mejor impacto y el mayor aprendizaje y enfoque me dieron para este año. Uno es Who and Not How. Eso es mucho para líderes en decir, cuando quieres algo o quieres solucionar un problema o algo, debes enfocarte en el who y not how. Es quién me puede ayudar para lograr ese objetivo. En vez de how es cómo hago para lograr ese objetivo. Porque en el how te involucra hacerlo tú, no que en el who estás buscando a la persona experta que lo va a hacer mejor que tú para lograrlo más rápido y aparte es lo que hace en el día a día. Un ejemplo de eso les puedo decir, aquí en el podcast, es si mi how sería cómo hacer aquí el podcast, me estaría horas editando y todo cuando tengo aquí a Marcelo, que es el experto, y lo que él hace probablemente en 1 hora, yo lo haría en 10 horas. Entonces, el who es buscar a la persona idónea que te puede ayudar a exponenciar lo que tú quieres lograr. Ese fue uno de los 3 libros de Dan Sullivan que me gustó. El segundo que lo mencioné ahorita fue The Gain in the Gap. The Gain in the Gap es la gente que vive en the gap, es que la gente que se anda quejando es que no logro hacer esto, que no puedo esto y que todo lo ve negativo. Y la gente que está en the gain es la que está agradecida, va midiendo sus logros, pero no se está aferrando a lo que pudo haber sido, sino lo que ha logrado. Entonces les puse el ejemplo de ese, o sea, me quedé, no cumplí todas mis metas y incluso en la de utilidades, que es la más importante financiera, para mí me quedé al 80%, pero me estoy dando cuenta cómo estoy transformando a mis líderes, a mis empresas, a mi esposa en el tema de negocios también, cómo está creciendo mi canal de Money Coach, el ejemplo que yo estoy haciendo, cómo he dejado el licor, cómo voy cambiando mis rutinas, cómo voy mejorando mi dieta, cómo voy mejorando mi físico. Y en 2 años he hecho lo que a veces no he logrado en 10 años. Entonces, eso es Starting the Gain, es decir, wow, todo lo que he logrado. Entonces, enfocarnos más en el agradecimiento de todo lo que hemos logrado. Y el tercer libro, que tiene mucho que ver con Money Coach y el mindset del 1%, se llama 10x, 10x is easier than 2x, es más fácil que 2x. Entonces dice que la gente vive en 2x. ¿Eso qué quiere decir? Se los voy a explicar de esta forma. Es por 1 hora de input reciben 1 hora de resultado. Pero el que está en 10x es por 1 hora de input va a recibir 10x de resultado. ¿Cómo funciona eso? Es que las cosas no son lineales. Si nosotros creemos, si yo trabajo el doble, voy a ganar el doble, no es así. O sea, yo no trabajo el doble que mucha gente y tal vez gano 3 o 4 veces más. Entonces, esa es la mentalidad del 10X. ¿Cómo logro yo eso 10X? Y lo que pasa es que lo más interesante que dice el libro, y no lo digo yo, es que 10X es más fácil que 2X. Lo que pasa es que todo empieza en cómo tú vas cambiando tu mindset. Entonces, si te das cuenta, esto tiene que ver mucho con cómo uno crea esos sistemas y cómo va amarrado a los otros libros. Al who es, si yo ahorita quiero, por ejemplo, cuando yo empecé los gimnasios, yo dije, bueno, puedo empezar yo siendo coach y todo eso, pero lógicamente ya contraté a un gerente de gimnasios que venía de gimnasios, que tenía más experiencia que yo, que sabía más de técnica, y realmente eso me permitió yo seguirme enfocando en lo que hago bien. Entonces, en este libro habla la regla 80-20. ¿Qué es la regla 80-20? Que ya la han oído. Es que 20% de tu tiempo te va a dar 80% de tus resultados. Entonces, ¿qué lógica tiene eso? Que ese 20% de tu tiempo le tienes que meter el 80% de tu tiempo. ¿Por qué? Porque ahí es donde está tu regalo, tu gift, donde está tu verdadero valor. Entonces, si tú le dedicas 80% de tu tiempo a ese 20% de enfoque, por ejemplo, en mi caso, ¿qué identifiqué yo? Trabajar en mi marca personal, seguir fortaleciendo mi liderazgo a través del ejemplo y accountability, seguir exponiéndome
con la marca personal en social media e inspirar a mucha gente, donde 1 hora de mi tiempo tal vez puede estar impactando a 1000 personas. Ese es el 10X o 100X que estamos hablando. Entonces, ese libro es el que ahorita no he terminado, pero me gusta mucho, pero aquí le pongo los 3 libros, ¿verdad? Para que los lean, muy buenos, e incluso yo me puse de objetivo en cambiar mis reglas de lectura. De estos 36 libros, yo les apuesto que la mitad por lo menos van a ser libros que yo ya leí 1 o 2 veces anteriormente. O sea, no leer por leer, sino leer lo que te ha enseñado, y a veces repasarlo o volverlo a leer te va a fortalecer esa parte, ¿verdad? Entonces, estos 3 libros los voy a volver a leer este año y se los recomiendo. En el tema de lectura es ¿qué fue mi aprendizaje? Leer para aprender y disfrutármelo en lugar de leer para cumplir una meta de cuántos libros voy a terminar este año. Otro aprendizaje muy grande para las empresas, que les digo que ahora ya que salí bien de la operación, es EOS, que es Entrepreneurial Organizational System, que es un programa global que se hace en miles de empresas, muy famoso. Está Scaling Up y está EOS, que son más o menos los que compiten, y básicamente lo implementamos en la empresa, en las empresas, porque yo en la financiera, en los gimnasios, mi esposa implementó Scaling Up en las academias de natación, pero es un sistema de orden y organización de gente, de disciplinas, de reuniones, de KPIs, de comunicación, de estrategia, de Big Hairy Audacious Goal, cómo es tu objetivo y tu meta de largo plazo. Entonces, trabaja uno reversivamente en grupo. Por ejemplo, el año pasado en diciembre fuimos a la Antigua, donde se va uno 2 noches, porque son 2 días completos, y empieza uno de atrás para adelante. ¿Cuál es la meta a 5 años? Económica, de lo que se quiere lograr, y ya una vez teniendo esa clara y de acuerdo el equipo, vas para atrás. Entonces, de la de 5, ¿cómo tengo que estar en 3 años? Y de los 3, ¿cómo tengo que estar en 1 año? Y de los 1 año, llego a los 90 días, que esas son las rocas, que son las que se ven semanalmente, donde uno tiene 90 días para ver si está on track o no. Entonces, nos ayudó a organizarnos, a tener mejor control, orden. Se lo recomiendo. No tiene que ser gigante tu empresa, puede ser muy pequeña. Incluso esto se puede implementar en una empresa de 3 personas. Es un tema de organización, disciplina y sistemas, y yo creo que ese fue un gran aprendizaje para mí, y el aprendizaje fue ¿por qué no lo empecé a hacer antes? ¿Verdad? Pero como dice el dicho, o sea, ¿cuándo fue el mejor momento? Hace 10 años. ¿Cuándo fue el segundo mejor momento? Ahorita, ¿verdad? Bueno, de ahí, en salud física y hormonal, ya lo mencioné un poco. Me propuse llegar a 6% de grasa, lo cual logré. Me enfoqué muy bien, hice bien mi dieta, mis ejercicios, control de calorías, déficit calórico, todo muy enfocado a números, y una vez lo cumplí me emocioné tanto porque realmente ahí estaba en el 0.1%, no en el 1%. O sea, ya lo digo con orgullo, tener 47 años y estar en 6% de grasa, eso tal vez lo tiene uno de 100,000 hombres o de esa edad, o uno de 10,000 por lo menos. Entonces, sí me aferré mucho a esa idea. ¿Y qué pasó? Como que me obsesioné y no quería soltar. Entonces seguía en un déficit calórico. Entonces el aprendizaje fue que uno puede lograr lo que quiera, ¿verdad? Que no hay excusa que por la edad no puedo y todo eso, que ya estoy grande, que metabolismo. Y así lo digo, esas son puras pajas. Eso es, cada quien se cree sus mentiras. Pero lo que sí aprendí es también el cuerpo no puede estar en déficit. Es como que tengas el tanque de gasolina vacía todo el tiempo. En un momento va a tronar. Entonces, eso me tronó mi sistema de testosterona, que lógicamente el cuerpo es impresionante cómo se va recuperando y uno lo va recuperando, pero es no aferrarse tanto a las cosas. Y yo, por ser muy competitivo, como les dije, estuve muy aferrado a las metas mensuales financieras durante muchos años. Tuve que cambiar eso el año pasado y eso me ayudó a ver más el big picture de lo que viene en el futuro y que mis gerentes ya se enfocaran más en el año y en los trimestres y meses. Pero mi aprendizaje fue, 1, que sí puedo lograr lo que quiera físicamente, y 2, no aferrarme. También hay que dejar que el cuerpo respire y responda.
Yo creo que a veces los emprendedores somos muy necios, que hasta que tronamos también aprendemos. Bueno, de ahí ya vamos terminando, de las últimas. El año sin alcohol va. El 1 de julio del 2025 empecé ese año sin alcohol. Eso quiere decir que se supone que el 30 de junio del 2026 termina ese año, pero decidí alargarlo a todo este año. O sea, de un año me pasé ahora a año y medio. No lo he extrañado, no me ha pasado por la mente. Tal vez aprendizajes es a ser valiente, a que normalmente usamos el alcohol como una escapatoria y es como nuestra anestesia. No voy a profundizar porque si te interesa mucho este tema, tengo 2 o 3 podcasts de este tema, pero es aprender a que las emociones uno debe dejarlas pasar y no matarlas, no tomarse la medicina para matarla, porque ahí queda. Entonces hay que sentirlas. Aprendí a estar bien socialmente, a ya no tener esa ansiedad social por no estar con licor, que uno se acostumbra. O sea, pasé un par de convivios el año pasado y la pasé bien con gente que estaba tomando, pero respetaba que yo no tomaba y Gisela tampoco. Lo que más me enseñó un enfoque, y esto lo digo, se puede ver prepotente, pero es la realidad. Si he logrado lo que he logrado a hoy, siendo lo que he hecho en los últimos 20 años, ¿qué no puedo lograr yo en los próximos 10, 20 años teniendo un enfoque y disciplinas de otro nivel? El hecho de quitarme el alcohol, que lo he dicho muchas veces, que fue lo que más me costó, me ayuda a, en lugar de estarme levantando, ¿cuánto perdía por una noche? Me desvelaba y esa noche no estaba con mis hijos, me acostaba tarde, me desvelaba, me levantaba de mal humor, no andaba con energía al día siguiente, incluso me tomaba 2, 3 días recuperarme. Esos 2, 3 días ahorita ya los tengo de enfoque en lectura, en mi equipo, en mi ejercicio, en mi familia. Y eso, con el tiempo, y se acuerdan del interés compuesto, eso despega. Entonces eso me da una seguridad y confianza de que con este enfoque sí puedo lograr otros niveles que no he logrado hasta ahora porque hay una mejora continua. Ese es con el tema del alcohol. Otra es también con el alcohol. Aprendí a ser más decisivo con separarme de personas que realmente no me quería juntar. O sea, eran pláticas pues que tiene uno cuando tiene 18, 20, 22 años, que solo la parranda, que la borrachera, que aquella novia, que aquella traida, que aquel clavo, en lugar de estar hablando cosas productivas de cómo está tu familia, cómo está tu salud, cómo están los 3 pilares. Entonces, tomé la decisión de separarme más de personas que no me traían valor, ¿verdad? O sea, yo sí sé que les doy valor, pero me drenaban. Y uno ya puede ser egoísta y decir, yo no voy a estar con personas que me drenan, yo voy a estar con personas que me agregan valor, ¿verdad? Entonces, eso fue el tema de entornos. De ahí, la última experiencia fue el crecimiento de la marca personal. Empezamos 2025 con 100,000 suscriptores de YouTube en el Money Coach, en el podcast, y terminamos el año con más de 400,000. Bueno, 400,000 terminamos. Ahorita en enero ya vamos en 440,000, entonces sigue creciendo bien el canal. Entonces, si te gusta, recomiéndalo o suscríbete, por favor, siempre tratando de traer más valor. Y este año tenemos la meta de llegar al 1,000,000 de suscriptores. Entonces, si tú nos ayudas a llegarlo, eso va a permitir que cada vez vayamos mejorando el contenido y haciendo mejor las cosas. Entonces ese fue el primer aprendizaje de Money Coach y la marca personal, de que sí se pueden lograr crecer más rápido de lo que yo creía. Creíamos que iba a ir un poco más lento. Y luego en Shark Tank, la diferencia entre temporada 1 y temporada 2. Temporada 1, creo que yo vi Shark Tank mucho tiempo de Estados Unidos y creo que fui muy duro, fui poco empático. Entendí un poco la crítica de la gente, no solo de los otros Sharks, sobre todo de la mía, y realmente me ayudó a llegar a esta temporada a que uno puede llegar a tener los mismos resultados, pero también un enfoque, invertir en lo que uno cree que es atractivo, en emprendedores que tienen potencial, no devaluarme como Adrián empresario, o sea, hacer una oferta
no bajar la oferta solo porque otro Shark la estaba haciendo más bajo. Aprecié a saber cuánto vale uno y cuánto vale el proyecto, pero conecté mucho con los empresarios. Vi mucho emprendedor, los emprendedores querían hacer negocios conmigo. Realmente, pues lógicamente he trabajado en mi marca personal, me ven ayudando gente, ven el éxito que he tenido financiero y entre lo otro. Entonces creo que eso me ha dado cierta atracción y eso me dio mucho gusto. Me sentí muy honrado de ver de que muchos emprendedores querían hacer negocios conmigo. Y es como todo, es una mejora continua, aunque uno tenga expertise en muchas cosas. Tuve la experiencia de Shark Tank temporada 1, ahorita tuve la grabación de temporada 2 que empieza en abril de este año. Estuvo mucho mejor la temporada 2 que la 1, pero lógicamente hubo más aprendizaje, mejor hecho, producción, etcétera. Va a estar espectacular. Entonces salí muy satisfecho y contento de esa temporada. Y me gustó que conectamos más con los Sharks. Creo que la primera temporada había cierta competencia, es un poco tenso, pero ahora ya hay más amistad, hay más respeto, hay más admiración. Entonces yo creo que eso me gustó. También conectamos más como Sharks y los emprendimientos estuvieron interesantes. Y les prometo que para la tercera temporada voy a ser mejor, porque esa es la mejora continua. Como humanos tenemos que ir mejorando. Pero la verdad es de que sí, el feedback de la gente, tal vez el mayor aprendizaje es bien diferente mi audiencia de Money Coach que la de Shark Tank, ¿verdad? O sea, tal vez al principio creía que era la misma. Aquí, básicamente no recibo nada de hate, muy poquito en Money Coach. En Shark Tank recibí pues mucho más hate de lo que esperaba. Y vi que era otro tipo de audiencia, pues lógicamente aquí hay más seguidores, más leales, fieles, aquí es una audiencia general, pero hay que escucharla. Entonces aprendí también a escuchar, ojo, la crítica constructiva, porque sí hay mucha crítica de los haters que son abusivos y porque están mal en sus vidas, solo criticando se las pasan. Eso, lógicamente que sepan que eso ni lo leemos ni le ponemos coco, pero sí le ponemos coco a la crítica constructiva, porque la gente es la que nos está viendo de otro lado y tenemos que aprender de cómo nos están viendo. Entonces lo agradecemos mucho y eso también lo vamos a seguir mejorando. Pero estos fueron los aprendizajes, fracasos y logros del 2025. Espero que te hayan ayudado y nos vemos en el próximo episodio de Money Coach. Y hasta aquí llegó el entreno de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como @AdrianLemke o visita la página web adrianlemke.com. Hasta el próximo episodio.